de historia, eso es contexto, eso es el camino, ¿verdad? Que a propósito de lo que ustedes decían ahorita, muchas veces yo escucho personas que asistían a la iglesia o que eran intermitentes, de eso que uno llama, que me preguntan y me dicen, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Pero yo me pongo a pensar, no iban antes, que estaba disponible 100%, no se conectan por Zoom, pero están interesados en cuándo va a abrir la iglesia. Entonces ahí uno dice, pero ¿qué hay en la mente? ¿Cuál es la intención? O sea, o parece que fuera como un requisito. Hermana Yuri, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Yo digo, no, vamos a continuar. Este año no será. La directriz es que este año no será, será el otro, pero estamos en Zoom, estamos haciendo vida, iglesia, estamos en comunidad, estamos trabajando igual al reino. Pero no, pero yo me pregunto, antes de pandemia no iban, no se conectan hoy a Zoom, entonces mi pregunta es, o sea, hacia dónde quieren, ¿verdad? Pero realmente hoy en día vemos es como coach, como le llaman, como motivaciones, lo que decía la pastora, manejamos las emociones de las personas, pero realmente se nos olvida que la historia también trae consigo dolor, sufrimiento, momentos duros, ¿verdad? Momentos de transcurrir, que de pronto no es en un mes, en 2 meses que yo veo la bendición, sino que se trata de un éxodo continuo, de un continuo caminar con el Señor. Y de verdad que eso es algo importante, que el Evangelio no es un evangelio barato, es un evangelio real, ¿verdad? Que va a llevarnos también a permanecer con el Señor a pesar de, y a poder ver ese hoy a través del contexto, qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Nos vamos a detener porque no estamos en un lugar físico. Y con respecto a lo que usted decía de la parte económica, también uno ha entendido que la parte económica ya es un tema de lealtad con el Señor, que no nos garantiza el que estemos físicamente, que las personas se van a mover a darle al Señor lo que les toca. Es un tema de lealtad que a distancia, que presencial, que online, lo van a hacer en la medida en que su corazón realmente esté alineado con el de Dios. Entonces, ese es mi aporte. Así Muchas es. gracias. Mira, Hermano Fernando. así es. Dale, Sí, dale. sí, Perdón, sí, amor. dele. Es que quiero decir a propósito que Yuria habló de algo del sufrimiento y de dolor. Quiero que sepa que en una de los días que usted estuvo con nosotros compartiendo, la hermana Rebeca nos habló algo del sufrimiento y quiero decirle que eso me quedó tan, pero tan, me enseñó tanto porque fue una manera de ver uno el sufrimiento y el dolor totalmente diferente a propósito de lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Porque son muchas las historias, son muchas las pérdidas. Hay familias que han perdido 3, 4 miembros, ¿cierto? Y sí, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿de qué manera la iglesia, nosotros como líderes, como pastores, estamos preparados para poderles hablar a ellos? Entonces, ¿qué pasa? Entonces empezamos lo normal de la tradición. No, eso fue castigo de Dios. No, es que eso es que, o sea, empezamos a hacer unos prejuicios que uno dice, oye, espérate, ¿dónde está lo que realmente debemos nosotros de llevar esa esperanza hacia ellos? Yo creo que esa parte de la hermana Rebeca me gustó mucho, sufrimiento, y bueno, y quería hacer la colación porque Yuri habló de eso. Y hoy en día, con todo esto ya yo creo que han sido aquí, ya vamos para 8 meses de estar en esa intermitencia, porque aquí estamos ahorita intermitente. Podemos salir, pero cada uno tiene el autocuidado, ¿sí? Pero cuánta gente todavía está en ese dolor y en eso de decir, bueno, ahora qué viene, o sea, qué le transmito al hermano, qué le transmito a aquello. Entonces, de verdad que es importante estos espacios y uno capacitarse totalmente. Sí, en la semana tuvimos varias reuniones y, bueno, ustedes no saben, pero les voy a decir, aparte de la maestría en ciencias bíblicas, mi esposo y yo estudiamos una especialización en logoterapia, y en la logoterapia se maneja un tema que es la tríada trágica. La tríada trágica es una circunstancia o momentos difíciles en donde el ser humano pasa y donde la logoterapia tiene la oportunidad de llevar a la gente
a un momento específico para que encuentren a través de toda esa triada trágica del dolor, el sufrimiento y la muerte, ¿no? Pueda llevarse el sentido de vida. Y en ese contexto, ¿no? Nosotros entendemos que la fe es un ente principal para que la gente pueda encontrar en esa circunstancia que tiene un sentido para su vida. Y esa es una cuestión porque muchos pastores no sabemos manejar, voy a incluirme, no sabemos manejar las circunstancias difíciles de la gente. Y lo único que hacemos es escudarnos en Dios, de que Él es fuerte, Él es poderoso, sin negar eso, no quiero negar eso, pero que, ¿cómo decirlo? Tangencialmente, ¿no? Le damos a Dios una responsabilidad que es parte nuestra, en nuestro diario vivir con los hermanos y hermanas en la comunidad de fe. Me parece, como bien dices, que necesitamos mucho, por eso este es un tema también, ¿no? Cómo atender a la gente en medio de estas realidades. Ese es otro tema. No es nada más dar cursos de psicología, sino cómo atender en la práctica a la gente que está en condiciones muy complejas. Y muchos pastores no queremos entrar, ¿eh? Queremos solamente tangencialmente orar y controlar, como bien dijiste tú, Betsy, ¿no? Controlar a la gente que no se nos vaya, porque si no me quedo sin iglesia, sin comunidad, ¿no? Entonces es como un juego así, tensionante entre se va la gente o la retengo aquí de una manera controlada y tengo que usar cierto lenguaje y ciertos aspectos de tal manera que esa gente pueda estar conmigo. Es un poco ese problema. Pero por el otro lado, los que estamos conscientes, también, o sea, necesitamos ser más, ¿cómo decir? Como decimos, les hemos dicho nosotros, mi esposa y yo, a los americanos ahí en Estados Unidos, más intencionales. Tenemos que ser más intencionales en lo que decimos y queremos hacer. O sea, hay esas necesidades, pues, ¿qué tenemos que hacer? Y hacerlo. Pero dicen algunos, es que la pandemia nos limita. Bueno, ya todo es virtual, pues usemos lo virtual, ¿no? Lo que más podamos para estar en atención con los hermanos y hermanas. Y tal parece que eso no cabe en nuestro cerebro, ¿no? Crear condiciones, crear algo, ¿no? Que nos lleve precisamente a tener una labor pastoral con más sentido para los hermanos y hermanas de la iglesia. Fíjense, yo tengo gente que estoy tratando desde la logoterapia y desde la pastoral en otros países y lo hago, no estoy con ellos allá en su país, lo hago desde aquí, desde lo virtual. Entonces, ¿por qué no hacer una labor pastoral desde donde estamos? ¿No? Y es un poco, me parece que es por ahí una cuestión que tenemos que abordar. La pastoral, el sufrimiento, lo que va a ser la iglesia, qué tipo de iglesia, qué tipo de misión, ¿no? Qué tipo de servicio, en fin, son como panoramas que tenemos que dialogar y por eso yo quería estos espacios, este tiempo, seguir, que ya no es hermenéutica claramente, sí son temas que tenemos que abordar y tenemos que como que ir, porque no con una reunión ya somos expertos, tenemos que ir como realizando y visualizando por dónde tenemos que caminar juntos y juntas, ¿no? Sí, ¿alguien más quería decir algo? Bueno, me parece que todos los temas, desde que estaba hablando Ernesto y todos los hermanos y hermanas que han participado, ha sido muy, muy, muy nutrido y muy bueno para mí, un aprendizaje muy bueno. Y transversalmente se tocó el tema de comunidad, el que no tengamos un sentido claro de comunidad, que no nos permita hacer comunidad con reunirnos o sin reunirnos es un tema interesante, que parte de eso que decía Ernesto al principio, de que creemos que saltamos de la cruz al 2020 o al 2000 y de ahí iniciamos, ¿no? Que es una parte interesante. Me parece muy beneficioso para mí escucharles.
Ese es otro tema, hermano Nahum, ¿no? Cómo ser comunidad virtual, ¿no? Es un tema a estudiar, ¿no? Excelente, muy bien. Otro tema, ¿no? Ser iglesia virtualmente, ser comunidad virtualmente, ¿no? Apúntenle, son buenos temas, ¿eh? Buenos temas a dialogar. ¿Alguien más? Bueno, yo me animaría hoy a hablar un poquito más de la cuenta. Hoy estoy parlanchín. Está bien, hermano. Yo creo que pasa mucho esta realidad de hoy por lo que tú decías, pastor, por el tema del evangelio financiero ¿no? Cambista que hay, ¿no? Creo que esto se ha vuelto un tema, es una franja muy delicada. Yo ya le he perdido mucho miedo a hablar de eso porque los pastores a veces decimos, bueno, y si tocamos esto, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a responder? ¿Qué va a decir la gente? Pero yo creo que el espíritu es el que tiene que poner en nosotros el querer y el hacer, no la manipulación nuestra porque le vendamos una predicación de retroventa, ¿no? Yo siempre digo, no sé si en México se llamará así, pero el contrato de compraventa, ¿no? De retroventa, Sí, de que te doy, pero después tú me devuelvas y vivimos en un evangelio de retroventa con Dios. Y yo le he dicho a la gente, incluso con el propio equipo ministerial, hemos tenido largas discusiones sobre el tema porque el temor en el corazón está, es que la gente, papi, mi papá, a quien le debo mucho de mi caminar y de mi fe y la manera en la que creo hoy en día, siempre me decía, hijo, hay verdades que desde un púlpito es muy complicado manejar, que no son para predicarlas en un mensaje de domingo, ni de miércoles o de sábado, sino que hay verdades que tienen que darse en el caminar, en la construcción. Por eso el ser discípulos, le decía yo a Bexi, parte de ese ser iglesia que nos lleva 2020 años de historia que se nos olvidan. Ahí está la ciencia del por qué para la iglesia histórica, contemporánea, como la quieran llamar. Hay gente que vive queriendo volver a la iglesia antigua, a la senda antigua. Yo digo, ojalá de verdad de corazón quisieran volver ahí, pero ni siquiera saben qué están pidiendo, porque creen que la senda antigua es reglas y reglas y reglas y reglas. Voy a hacer una expresión que espero no ofender a nadie, un mamertismo cristiano, ¿cierto? que pues, como aquí la mayoría que estamos son de la comunidad, ya me han oído hablar así, entonces ahí no corro mucho riesgo, pero, o sea, viven en un mamertismo cristiano, que una cosa horrorosa, pero me devuelvo al tema de lo económico. Nuestra comunidad es una comunidad pequeña, nos ha costado mucho cada cosa que tenemos porque el principio del que partimos es vamos a trabajarlo, vamos a ser solidarios, vamos a ser comunidad. Aquí no hay que venderle a nadie el cielo entregado porque traiga, porque ponga, no. Este es un asunto que si necesitamos un equipo mejor de sonido para la iglesia, lo que hay que decirles a la gente, necesitamos comprar otro equipo de sonido y punto, porque el que está dañado. Y es una responsabilidad, si esta es nuestra iglesia, que entre todos sumemos y arreglemos este asunto. Pero no hay que ponerse a decirle que Dios y la cosa y a darle manivela 40 minutos. Porque yo creo que no hay necesidad. Ahora, muchos hermanos, y esto lo hemos hablado a lo largo de la historia de la comunidad, piensan que no es así, que hay que llevar porque si no la gente no da. Entonces yo le digo, una persona que no hace lo que le corresponde en su ser comunidad y quiere que lo manipulen o que le mientan o que le engañen, tiene que buscar otro lugar donde está, porque este no es el lugar. Y a veces me dicen, pero es que eso es muy fuerte. Le digo, pero es mejor, porque yo prefiero responderle al Señor y decirle, Señor, me equivoqué diciéndole que fuera libre, que viviera distinto, a responderle al Señor, es que, Señor, me tocó mentirle para que se quedara. O sea, yo creo que eso es peor. Sí. Entonces, esa suerte de ejercicio, Pastor Fernando y hermanos, para nuestra comunidad ha sido muy duro y la gente a veces nos dice, es que ustedes no han crecido o ustedes no tienen más
o ustedes nunca van a tener, porque es que no han entendido cómo es el asunto del negocio, del evangelio, como alguna vez nos dijo uno. Yo le digo, no, prefiero no entenderlo nunca, prefiero que nos quedemos como estamos. Y aunque no te voy a decir que no hay dudas, por supuesto que hay veces nos preguntamos, yo a veces me siento con el equipo y le digo, miren, yo necesito que me ayuden, porque hay momentos en los que siento que pareciera que los no resultados fueran acumulativos y pesaran, porque entonces tú ves pasar por los lados como Toyota en terreno descubierto, no sé si se entiende la expresión allá en México. Sí, claro, claro. Como Toyota nueva en campo descubierto, tú ves pasar a un poco, ¡bum, bum!, que se meten en el discurso y allá van, soplado. Y tú, a duras penas, si logras ir a lomo de mula, ¿ves? Y en serio, y hay momentos en los que tú dices, Señor, ¿será que los que estamos equivocados y los que no estamos diciendo y enseñando y haciendo las cosas como son? Y en estos días, a propósito de los diálogos, hablaba con un amigo, pastor también, a quien quiero mucho, y yo le decía esto, y me encantó porque al final me dijo, Ernesto, si el corazón se nos llena de expectativas, tenemos que volver a escuchar a Jesús, cómo lidió con las expectativas. Cuando la gente le dijo, te quiero seguir, él le respondió, no tengo ni una piedra donde poner mi cabeza. Y Jesús no estaba diciendo, soy pobre, soy miserable, soy ruin, no. Jesús seguramente sabía que esa persona necesitaba lidiar con sus expectativas de seguimiento. Entonces, yo creo que hoy mucho de lo que nos toca a veces padecer es eso, pastor. Iglesias como las nuestras, pequeñas, muchas veces aisladas. Yo le doy gracias a Dios que está Víctor aquí, por ejemplo, que hemos hecho una comunidad amplia, porque desde distintas orillas, nosotros siendo anabautista, Víctor siendo pentecostal salvado porque estudió en la Universidad Reformada y eso lo salvó de su muerte y de su error. No, tú sabes que te amo mucho. Qué bueno. Tú sabes que te amo mucho, Víctor. No, es un amigo. Pero lo que quiero decir es que a Víctor lo sacó del lodo cenagoso haber estudiado en la Universidad Presbiteriana, si no estuviera ahí metido. Y él mismo lo testimonia. Mira, y nosotros hemos hecho una comunión amplia y nunca hemos tropezado que si el Espíritu Santo. No, ¿qué nos une, hermano? El bienestar de la gente. ¿Qué nos une? Que la gente pueda caminar de verdad en un evangelio que produzca libertad, que produzca vida. Bueno, no nos vamos a hacer ricos, pasamos a veces más hambre que ratón en ferretería, como decimos aquí. A veces son más los dolores que los sabores agradables, pero bueno, es el costo de asumir, llevar esta manera. Y a veces, pero es que ustedes no tienen expectativa, ustedes no, alguien, no sé si Víctor recordará, una vez nos dijo que nos faltaba ambición. Digo, pero a ustedes les hace falta ambición y el reino de los cielos es ambicioso. Uy, yo no sé si Víctor recordará ese diálogo con esta persona, pero ese tipo de medidas y ese tipo de visiones creo que son las que hacen que la iglesia hoy esté en la crisis en la que está. Y como dije hace un ratito, que para menos en el contexto colombiano, cuando a uno le preguntan, ¿y usted a qué se dedica? Y dice que es pastor, te vieran con más respeto si tú dijeras, no, yo vendo droga, o soy delincuente, o soy jefe de una mafia, o tengo una red de microtráfico. Creo que te dirían, don, ¿cómo le va? ¿Cómo está, don? Usted, venga, siéntese por acá, bienvenido, le abrimos puertas. Entonces, creo que esas reflexiones también, aunque el liderazgo las tiene que hacer, aprovecho que aquí también hay hermanos y hermanas que son parte del ser ovejas como somos nosotros, que también necesitan preguntarse qué tipo de iglesias quieren, qué tipo de iglesias quieren ser, qué tipo de iglesias quieren construir, porque también necesitamos, la verdad, ser solidarios. Jesús construyó un ministerio con base en la solidaridad. Era tanta la solidaridad que necesitaba tener hasta un contador ahí, era medio chueco y torcido, pero lo tenía. Entonces yo digo, había que tener recursos para que el reino se estableciera también. Entonces, no es que el dinero sea enemigo de la fe, sino que el enemigo nos hace creer a veces por la predicación que tenemos
que el dinero se convierte en el centro de nuestro seguimiento. Pero bueno, ya no hablo más porque ya estoy muy parlanchín. Así que por ahí les dejo y guardaré silencio hasta la despedida. Bueno, quiero abonar a lo que dice don Ernesto. Bien. Quiero abonar que parte del problema es que la iglesia se ha dejado infiltrar y la iglesia es más mundana de lo que a veces pensamos. Las ideas y formas, las estructuras, los paradigmas del mundo son tan fuertes que el sentido de bienestar y de prosperidad no son los del evangelio ni los del reino de Dios. La economía del reino de Dios es una economía tan distinta a la economía y del capitalismo, del socialismo, del feudalismo, de cualquier ismo que conozcamos. Entonces necesitamos retomar algo más bíblico y creo que por ahí va el asunto de lo que decía don Ernesto al respecto, ¿no? Creo que es muy valioso ese sentir de la economía en las iglesias, porque el valor más importante de una iglesia no es la cantidad. Nosotros somos una comunidad pequeña, pero hay tanto gozo cuando hacemos el trabajo, cuando hay discipulado, cuando vemos que la gente está aprendiendo y dice, pues yo estoy entendiendo algo nuevo, digo, carambas, creo que estamos haciendo por un momento el trabajo que nos corresponde. Y bien dicho, no es venderles, no es decir, te necesito como miembro porque tú tienes este negocio y los diezmos, no. Lo que nos interesa es que las personas sean transformadas. Perfecto, ¿alguien más? Aquí me parece, ¿sí? ¿Alguien? No. Me parece que hay muchos temas que se tienen que trabajar y voy a enviarles por el WhatsApp el listado que están sacando. Yo estoy aquí apuntando, que me parece que son importantes que vayamos, si quieren, cada quien en sus respectivas comunidades, dialogarlas, ¿no? Dialogarlas porque, por ejemplo, hay una tensión entre ser iglesia sin economía, y sin embargo la economía es importante, y sin embargo no debe sustituir el trabajo y el amor comunitario y solidario. Entonces, como que ese es un tema que hay que abordarlo, porque los latinoamericanos, ¿cómo decir? Ay, que no suene como decía Ernesto, ¿no? No, yo creo que tenemos dos discursos, muy de la teología de la prosperidad, pero también mucho de la idolatría de la pobreza, ¿no? Entonces tenemos como que hacer una discusión en ambas partes para localizar y focalizar claramente por dónde debemos caminar como cristianos, ¿no? En estos tiempos, en donde, miren, ahí les va mi rollo. Dos mundos se están peleando hoy, dos visiones mundiales. Hay un libro de Alfredo Jalife que se llama Globalismo contra Nacionalismo. Es muy interesante porque plantea, ¿no?, la discusión actual. Aunque Daniel Stully lo habla de otra forma, Alfredo Jalife lo proyecta en esas dos vertientes, ¿no? Los globalizadores, ¿no es cierto?, neoliberales, en fin, y los nacionalistas a ultranza estilo Trump. Entonces, son los que se están peleando el control del mundo hoy día. La mayoría lo tiene. Bueno, algunos, como en Estados Unidos, hablan mucho sobre que nos van a quitar la fe. Muchos evangélicos en América Latina están haciendo eso. Por eso quieren regresar a la iglesia, porque la fe se está apagando, la fe se está diluyendo. Entonces necesitamos recuperarla en los hermanos y hermanas de la iglesia. Por eso llaman a que otra vez estemos en los templos, porque nos están quitando la fe cristiana. Ese es también el discurso que tiene por ahí Trump. Y por el otro lado, están diciendo también que los de Trump están diciendo que estos, o sea, los globalizadores, quieren acabar completamente con la fe cristiana.
Y bueno, unos y otros tendrían razón, y esa es una tarea que yo les invito a que investiguemos, ¿no? Que investiguemos esos puntos, porque es lo que se está enfrentando hoy en día, esos dos temas, ¿no? Esa es una. Y la otra, me parece que es muy interesante el tema de lo que decía la hermana Judy, ¿no? El hecho que los hermanos quieren regresar cuando había presencial y nunca iban. Entonces, ¿cuál es realmente lo que les llama la atención a los hermanos y hermanas, ¿no? Y por eso les mandé a preguntar sobre los jóvenes. ¿Qué está pasando con los jóvenes en la iglesia? ¿Por qué no van a la iglesia o por qué sí van a la iglesia? Y entonces a partir de ahí hacer un estudio, una investigación, ¿no? ¿Qué tipo de iglesia quieren y qué tipo de iglesia quieren que se proyecte en el futuro? Yo creo que los jóvenes van a cambiar la razón de ser de la iglesia en el futuro. Y si no le escuchamos, si no estamos escuchando con atención a los jóvenes, ¿no? Nos vamos a pasar de largo con nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestra forma de pensar, nuestro sueño de iglesia, sin tomar en cuenta a los jóvenes, que son los que van a darle sentido a la iglesia desde ahora, desde ya, ¿no? En muchas reuniones, no solo anabautistas, de otras, pura gente grande, no hay jóvenes en las reuniones. Y a mí me parece que tenemos que involucrar a los jóvenes que están chateando y están haciendo sus debates fuera de la iglesia en otros espacios. Y no los tenemos dentro de la iglesia. Entonces, un poco también nos debe llevar la atención a este sector importante en la comunidad de fe, ¿no? Ya ven, hicimos toda una agenda muy interesante, ¿no? ¿Alguien más? Leivis, Yuri, Anita, ¿quieren decir algo? Hola, hermano, se nos fue la luz aquí en el sector y creo que por eso varios nos quedamos fuera del Zoom. Ok. Sí, se nos fue la luz, varios que estamos, creo que Yuri posiblemente, bueno, yo me conecté ahorita con mis datos, pero Bexi se quedó, no sé quién también está allí que haya salido, pero creo que nosotros, no, ahí creo que está Yuri, sí, a nosotros se nos fue la luz. Oh, hermanos. Yuri, ¿quieres decir algo, hermana? Pastor, realmente es un tema interesante y hay mucho, de verdad, muchos temas que se desprenden de todo esto que hoy estamos compartiendo. Y bueno, yo ahorita traía colación y recordaba de que nuestro caminar con el Señor está permeado de muchas circunstancias de dolor y de muchos momentos que van a determinar también un tiempo para ver esa respuesta. Entonces, Eso. realmente me encanta este espacio, recordar que hay una historia que no se puede olvidar, porque de hacer así, como decía ahorita, estamos propensos a volverla a repetir. Entonces, hay muchos temas importantes en este espacio y de verdad que le doy gracias a ustedes, al pastor Ernesto, que también trae valor material importante, a Nahum, por estos momentos que también nos hacen mover un poquito nuestras bases y empezar a llenarnos de lo que realmente es importante para seguir este camino de fe, que no va a ser fácil, ¿verdad? Pero que no necesitamos un espacio físico para poder llevar este evangelio y para poder llevar esta vida que nosotros decidimos llevar por amor a Dios. Entonces, de verdad que me quedo con muchas cosas positivas de este espacio, también lo que decía la pastora Bexi, del círculo hermenéutico, de cómo empezamos a mirar todo eso, cómo rumiamos un poquito más, ¿verdad? Ese presente de hoy, ¿verdad? A nuestra vida. Ya no seremos los rápidos para hablar, sino que primero, oye, espérate un momentico, vamos a pasar esto por el filtro, ¿verdad? De la hermenéutica, por el filtro de la palabra, por el filtro de la historia, y saber que aquí hay un poco más de lo que rapidito nosotros podemos decir en nuestras emociones. Entonces, muchas gracias por este espacio.
Sí, interesante, qué bueno. Davis, quiero escucharte ahora. No te escucho, Davis. Que pensé que me iba a salvar. No, estaba bastante entretenida escuchando todo lo que cada uno ha participado y ha dicho. Y, ajá, viendo que Yuri, pastora Bessie, el pastor Fernando, el pastor Naún, el pastor como es Ernesto, o sea, el pastor Víctor, y yo soy la única ovejita. Bueno, por ahí la señora Ana María, somos las únicas ovejitas. Entonces yo dije, bueno, si ellos como pastores están hablando así, entonces ¿cómo hago yo? ¿Qué diré yo? No, pero no, de verdad, ¿qué puedo decir yo acá, ya desde el lado de este lado de ovejas? Bueno, en la comunidad en la que yo estoy, que es la de la comunidad del pastor Ernesto, puedo decir que durante todos los años que yo tengo de estar ahí, hemos aprendido a ser comunidad. Bueno, yo digo hemos porque yo me siento que yo he aprendido eso, a hacer comunidad, a trabajar como eso, como comunidad, no a lo individual. Y de todo lo que estaban hablando ahorita, de todo lo que está pasando actualmente, lo puedo decir desde la perspectiva mía, como en el área en la que yo me muevo, que no ha sido fácil, igual como todos los que hemos estado, que de un momento a otro, de dejar de ser algo presencial para hacerlo virtual, la gente no estaba preparada y ha sido bastante difícil cambiar ese chip mental, porque es un chip mental más bien, que tenemos prácticamente todos y que todos debemos cambiar, ¿verdad? Teníamos algo, una herramienta que de pronto las grandes iglesias, las que tienen cantidades de gente, eran las que lo usaban. Y las iglesias pequeñas no la usaban porque no veían el por qué hacerlo, ¿verdad? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué esto? Entonces algunas de ellas se han tenido que volcar a utilizarla porque ha sido el único medio que hasta este momento hemos podido tener para poder hacer iglesia. De verdad que, como decía Yuri, la pastora Yuri ahorita, que muchos preguntan por cuándo volvemos a la iglesia, en cuando muchos ni siquiera iban a la iglesia. Es verdad, pero esa parte o sea, por lo menos yo me puedo sentir que yo no he dejado de ir a la iglesia, porque yo todos los miércoles, todos los domingos, y cada vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos por Zoom, por el Facebook, por YouTube, tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. O sea, no veo la necesidad que ahí tengamos que, o sea, yo por lo menos, yo no he tenido la necesidad de, que no hemos ido presencialmente a la iglesia. Claro que nos gustaría ir porque el estar en coinonía con los compañeros, con todos los demás que hacen la parte de la comunidad es muy rico porque estás compartiendo con ellos, ¿verdad? Pero que de pronto no se pueda, claro que sí, porque yo me siento que yo creo que ahora, actualmente, hemos recibido más palabra, con mucha más revelación, o sea, pero eso solamente está para quien tiene un corazón dispuesto. Esto es lo que yo tengo acá, o sea, tiene un corazón dispuesto, como lo que hablaba el pastor Ernesto, no desde la parte económica, porque si tú tienes un corazón dispuesto y tú tienes un corazón realmente convertido al Señor, como debe ser, no va a necesitar ni que el pastor me diga que yo tengo o que ofrendar a mi iglesia, no, que yo sé cuáles son las necesidades de mi iglesia y yo sé que como que esas necesidades, yo como servidora, yo como miembro de mi iglesia, tengo que darle de lo que Dios me ha dado. Entonces, no me tienen que poner una pistola ni en la cabeza, ni en el bolsillo, para que yo pueda dar lo que de corazón yo sé que tengo que darle, porque es que ahí es donde la palabra para mí se cumple, la palabra que está en Corintios, 2 de Corintios 9, que dice que el dador alegre, o sea, debo dar con alegría.
sabiendo que lo estoy dando por gratitud. Por gratitud. Bien. Entonces, yo por lo menos siento de que aún no teniendo la iglesia presencial, que sí es muy rico, es muy bueno porque hay coinonía, hay comunidad y todo eso, pero también lo estamos haciendo porque a través, por lo menos yo hoy me gocé unas alabanzas a través de YouTube o de Facebook, en cualquiera de los dos, me las gocé. O sea, todo tener un corazón dispuesto. Bien, claro. Gracias, Davis. Ya ves como si tenías algo que decir. Hermano Víctor, queremos escucharte. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, estaba escuchando. La red está un poco, no está muy buena, pero gracias a Dios se ha mantenido firme ahí, con fe para que la red no se caiga, haciendo así como que fuerza, y ahí está. Se va un momentico y vuelve. Sí, gracias a Dios. Escuchando todas estas situaciones que se están presentando en la iglesia y la pregunta que se nos está haciendo, yo por lo menos no había abierto el templo y los hermanos tienen una templetitis. El templo. Y están como los judíos cuando defendían el templo y que prefirieron meterse al templo y morir dentro del templo. El templo no salva. El templo no es nada. El templo es una figura solamente. La iglesia, yo les decía, yo no he cerrado la iglesia, porque la iglesia nunca se va a cerrar. La iglesia somos nosotros. El templo está cerrado, pero nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos, de orar. 10 hermanos, 15 hermanos nos reunimos a orar, a leer la Biblia, a aprender, y que se han abierto más puertas ahora en esta pandemia. Fíjate, te he podido conocer. Es una bendición conocerte, aprender. Que si no hubiera habido pandemia no te conozco. Exacto. No hubiera sabido de ti de pronto en algún momento. Ahora, como dicen los evangélicos de por acá, Dios permitió que hubiera pandemia, Víctor, recibe, Víctor. Recibe bendición, hermano. Sí. Y Rambo saca la bazooka, tumba la pared. Bueno, es así como eso. El Dios permisivo. El Dios permisivo, pues. Pero bueno, como decía Ernesto ahorita, la iglesia es muy fundamentalista. Muy fundamentalista y yo era fundamentalista también. Yo recuerdo en una ocasión que me invitaron a predicar porque nosotros andábamos de campaña en campaña en las calles, en los pueblos y todo. Y en esa calle que yo iba, habían varios gays, homosexuales. Okay. Y lesbianas también. Y yo dije, esta es mi oportunidad, le voy a dar con todo. Y leí Sodoma y Gomorra. ¿De dónde provenía eso? Que Dios estaba supremamente airado, estaba contrariado porque eso no era la voluntad de Dios y se iban a estar en esa situación, iban a ir a parar allá al mismo infierno. Y hablando de los gays, dándoles duro, y ninguno se convirtió. Sí. Y luego Alicia Winter, no sé si escuchaste hablar de Alicia Winter, Fernando. Claro, fue mi maestra en la maestría. Bueno, imagínate, la maestra que tuve yo en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y griego. Excelente. Y un día está dando Antiguo Testamento y me dice que, bueno, ¿por qué Sodoma y Gomorra fue destruida? Y yo me reí. ¡Ah! Dios mío, ¿cómo? Eso yo me lo sé de memoria. Fue destruida por la homosexualidad. Y me quedó mirando así, ¿sabes cómo quedaba mirando a ella? Sí, claro. Víctor, ¿quién te dijo a ti eso? ¿Quién te dijo a ti eso? Digo, ahí está en la Biblia.
Porque nosotros los fundamentalistas defendemos la Biblia a capa y espada. Está en la Biblia. Y si está en la Biblia, eso es verídico. Tú estás cerrado. ¿Dónde estudiaste tú eso? Y hablaba con una paciencia así, que impacientaba más a uno. ¿Cómo se te ocurre? Yo quiero que tú investigues. Investiga. Y la Biblia te va a dar la respuesta. Pero si eso está clarito, Sodoma y Gomorra eran homosexuales. Bueno, hasta que yo entendí bien la cuestión. Y bueno, los pastores amigos, bueno, uno tiene pastores amigos hasta que uno se voltea. Y cuando digo se voltea en el sentido de la palabra, porque aquí la palabra voltea hace otra cosa. O sea, yo aprendí. Uy, ojo con eso, ojo con eso. Yo dije, uy, ¿cómo? ¿Cómo así? Ojo. Pastor Víctor, se Aunque está bueno, grabando y lo pueden editar, aunque, ¿eh? hermano, Ay, te amaré igual, solo que ya no voy a entrar al baño junto contigo. Ojo con eso. Ojo con eso. Oye, hermano, La ira de hablando Dios de puede caer sobre ustedes. fundamentalistas, Bueno, cambiar. Me decían, cuidado, te vas a meter a guerrillero. Porque estás estudiando en la iglesia, en la reformada. Y ahí lo que hacen es puro guerrillero. Yo nunca he visto un guerrillero ahí. Pero sí, la academia a ti te va cambiando, porque yo tengo amigos pastores. Yo tengo un pastor amigo, Ernesto lo conoce, se llama Adolfo Villadiego. Este man se habla más, se sabe bastante y habla hasta por los poros. Ese se paraba firme en la cuestión porque él tenía el dinero y él pagaba. Nosotros no decíamos nada porque nosotros éramos becados. Y yo tenía como 7 semestres que no pagaba un peso. Y yo decía, si yo digo algo, oye, me van a tener en la mira. Y en esa ocasión teníamos que unirnos todos. Y oye, no estamos de acuerdo con los nuevos profesores. Esos profesores que nos trajeron son zapateros. Van enseñando cosas ahí que cualquiera los da. Y todos firmamos. Como al mes me mandan una cartica y que usted debe 7 semestres. ¿Qué va a hacer para pagar? Oye, no se tiene que ir. Pero Dios siempre está en el asunto. Llegó el IFES a la universidad y yo pude pagar los semestres que debía. 4 semestres, los últimos 4 semestres me los pagó el IFES. Y los otros yo los fui pagando poco a poco. En ese tiempo Alicia me ayudó mucho. Bastante me ayudó Alicia, me ayudó Esteban Arias. Y Derney Ramos, que está en Estados Unidos ahora, me ayudaron mucho. En la misión donde estaba, me relegaron, me mandaron al exilio. Duré 12 años en el exilio, hasta que decidí liberarme de eso. Pero ya por cuestiones, ya que no se podía avanzar en ese concilio, aprendí mucho. Dejé bastantes amigos y también enemigos de ellos contra mí, no míos hacia ellos, porque la verdad que no tengo nada contra ellos. Pero yo salí por la puerta de adelante, no salí por la puerta de atrás, no le quedé debiendo nada a nadie y daba mi diezmo de diezmo normalmente. Me atrasaba muchas veces para ver qué decían. Se murió mi mamá, nunca me llamaron, mi hermana, nunca me llamaron. O sea, estaba totalmente abandonado. O sea, y bien, yo con todo eso, viendo todas esas situaciones y escuchándolos predicar muchas veces en los púlpitos, hablar del amor de Dios, hablar de la misericordia de Dios, hablar del buen samaritano. Y yo decía, pero si ellos están hablando todo eso, pero en la práctica no hay práctica. Porque es que el fundamentalismo no tiene práctica, pura palabra. Y eso es lo que ellos tienen que mantenerse en ese fundamento, o de no toda la estantería se cae. El día que ellos dejen eso, absolutamente todo se cae. Entonces, como yo comencé a atacar eso, me dijeron, no vengas a reuniones. Y si vienes a reuniones no tienes voz y voto. O sea, no puedes hablar.
Entonces yo dije, no, entonces ¿para qué yo voy a estar en esa reunión? ¿Para qué yo voy a ir? Y metí mi carta de renuncia. Hace 3 años exactamente, van para 4 años que metí la carta de renuncia de la misión cuadrangular. Hoy día tengo la personería jurídica de la iglesia. Estoy trabajando en la comunidad amplia con Ernesto. Hace muchos años que estoy trabajando con Ernesto. Tenemos mucha afinidad en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos. Que primero es la comunidad, las personas, no manipular a nadie, no maltratar. Dios es un Dios de amor y no un Dios de fuego consumidor, porque la gente dice, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Entonces se quedan en el fuego consumidor y el Dios de amor queda relegado. O sea, te maltratan más, disciplinas de 1 año, de 2 años. La persona no puede hacer absolutamente nada en esa iglesia. Imagínate tú, matan a la iglesia, pero quieren sacar lana y lana y lana y lana y lana, que es la predicación de ahora. Entonces, esa pregunta es importante. ¿Qué tipo de iglesia queremos? ¿O qué tipo de iglesia quieren los jóvenes? Porque los jóvenes son los que se van a quedar ahorita, mañana más tarde, liderando las iglesias. Y necesitamos fundamentar bien a los jóvenes, que tengan una buena base y que ellos sean los que trabajen mañana más tarde. Pues nosotros ahorita ya no estaremos. Los jóvenes son los que van a quedar. Entonces necesitamos que haya una buena hermenéutica, una buena teología, que ellos puedan trabajar y que sean humildes, sean sencillos, sean misericordiosos, sepan hacer comunidad y que sepan lo que significa la palabra ecumenismo, no como cuando nosotros nos reunimos, no, ese es ecumenismo, eso es del diablo. Entonces no saben qué es eso. Como no estudian, viven es de revelación. Tu micrófono, Fernando. Tu micrófono, Fernando. Ese debe ser nuestro discurso, el que acabas de decir, el de una iglesia solidaria, amorosa, ¿no? Una iglesia comunitaria, fraternal. Eso es lo que tenemos que hablar, y no lo otro. Lo otro ya se lo saben de memoria. Entonces, si nosotros hablamos y practicamos en nuestra comunidad, en una comunidad de reconciliación, solidaridad, de amor, porque muchos jóvenes necesitan que los abracen, los amen. No solamente exigirles que se comporten de una manera o de otra, sino que los amen y los abracen. Olvídate, la iglesia va a estar ahí sin que les cuentes las grandes historias bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino con el acto de amarles, con el acto de abrazarlos, ¿no? De solidarizarte con sus necesidades. Ellos van a estar buscando al Señor. Yo creo eso. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo por cambiar nuestra forma de ver la predicación, si quieren, como algunos hablan proselitismo, pero también una evangelización más contextual y más pertinente el día de hoy. En fin, son temas muy, muy interesantes que hay que ir reflexionando, ¿no? Tenemos que ir reflexionando. Yo veo en muchas iglesias donde he estado... Nosotros, sí. Nosotros, la iglesia está ubicada en el sur de Barranquilla. Ernesto está más arriba y de pronto él lo siente, pero a diferencia de Ernesto, de pronto yo tengo más libertades que él en el sur, porque nosotros salimos a todas partes acá en el sur y la policía no molesta tanto en ese aspecto. Yo metí la documentación en la alcaldía para que me dejen abrir el... Bien. Creo que se le fue la señal a Víctor. Ok. Bueno. Sí. Bueno, nosotros estamos ubicados un poco como para geográficamente ubicarte el suroccidente. El suroccidente de la ciudad. Esta comuna se llama Suroccidente, que tiene varios barrios desde donde está Víctor y sube hasta lo que nosotros somos, ya desde donde nosotros estamos hacia adelante.
Hay una comuna que se llama Norte Centro Histórico. Ah, ya regresó Víctor. Ok, Víctor. Allá. Entonces, acá la gente ataca frenteado. No respetan. Y como muchos me conocen, entonces ahora cuando me ven en la comunidad amplia, porque en la comunidad amplia estamos con la iglesia anglicana, y estar ahí ha implicado que nosotros hemos avanzado. Y como me ven vestido de sacerdote, entonces ahora dicen que yo soy del diablo y de la serpiente y de Roma. Mira tu pastor, ahora es romano. Pero como ya los hermanos de la congregación ya los expliqué cómo es el asunto, dicen que yo sepa, él es de aquí de Colombia. Nació aquí en Barranquilla. Es colombiano, que yo sepa, él nunca nos ha dicho que es de allá de Roma. Pero por la mamadera de gallo para la gente, para que ellos entiendan que estamos en una comunidad amplia y que primero está la persona antes que la denominación, antes que cualquier forma o de ropaje que tengan, porque el hábito no hace el monje. La cuestión está en amar a las personas tal cual como son. Ese es el punto más importante que nosotros llevamos, amar a las personas tal cual como son. Hoy día aceptamos a toda clase de personas. Aún nosotros hemos hablado de la comunidad LGTBI aquí en la iglesia, y ya los hermanos y las hermanas aceptan eso, que no hay, en la iglesia no hay, pero ya ellos no atacan a esas personas, no las atacamos, sino que ahora les predicamos a esas personas. Anteriormente las rechazamos y decíamos que esas personas no eran de Dios, que estaban mal, que eran inmundas. Bueno, ahora ya a través de entender el amor de Dios en la vida de nosotros y en las personas, podemos tener acceso a esas personas más fácilmente. De hecho, yo tengo muchas amistades que son de la comunidad LGTBI y no hay problema. Ya no tengo problema por eso. Qué bueno. Pues gracias, hermano. Gracias por tu aporte, y eso es importante, ¿no? Estabas hablando también tú, Ernesto. Fernando, completando un poco lo que Víctor decía, que nosotros estamos ubicados en una comuna que se llama Suroccidente. Es una de las 5 comunas en las que está dividida la ciudad, y tiene barrios que están hacia el sur y algunos que están en el centro norte, que somos nosotros. Digamos que a partir de 2 calles después de donde nosotros estamos, inicia otra comuna que se llama Norte Centro Histórico. Entonces, digamos que lo que Víctor decía, ¿no? Y es lo que hemos conversado a lo largo de esta pandemia en la comunidad donde ellos están, por características socioculturales y todo lo demás, la gente es un poco más flexible, es un poco más llevadera en cuanto a todo ese aislamiento, porque cuando a nosotros nos aislaron completamente, que no podíamos salir, en el sector donde nosotros estamos, eso fue muy férreo, pero donde Víctor fue más manejable la situación, fue un poco más llevadera, no fue tan estricto como fue en otros sectores de la ciudad, pero el riesgo ha sido el mismo, la latencia ha sido el mismo, la gente enfrentando la pandemia, las dificultades de las iglesias de se abrir o no, cómo congregarse, algunos hermanos también con muchas dificultades, pues para saber qué iba a venir para la iglesia, porque no tenían los medios tecnológicos para reunirse, no tenían canales de Zoom, no tenían el manejo, y muchos de ellos habían predicado contra Facebook, contra YouTube, porque todos esos eran herramientas del diablo. Entonces, empezar a usarlas de un día para otro también fue muy, muy complicado y muy dispendioso. Pero bueno, hemos avanzado, hemos sorteado. No ha sido fácil. Yo tengo que concluir que no ha sido nada fácil, pero como ya lo hemos hablado en otros espacios, ninguno estuvo preparado para algo como esto, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y como decía Víctor, nos hemos conocido, hemos ampliado nuestra frontera, nos hemos encontrado con hermanos que no hubiese sido posible encontrarnos si no hubiese sido por esta
situación de pandemia, con Nahum, por ejemplo, que es un hermano que agregamos a conocernos. Ya con Fernando nos conocíamos de todo un año, el año pasado. Y así ha habido muchos más hermanos con los que nos hemos ido juntando y conociendo. Entonces, bueno, a los que aman a Dios conforme a su propósito, todo ayuda bien. Entonces, ahí seguimos. Sí, y pues miren, hermanos, solo un poco para redondear la cuestión. A mí me parece que tenemos mucho material bíblico para lo que estamos pensando. Hoy en la mañana hablamos con los hermanos de Bogotá, estuvimos dando, pues compartimos en la mañana con ellos, con los hermanos de Santa Marta, donde está la hermana Patricia Rosero, y muy interesante porque a mí me gustaría que pudiéramos analizar el capítulo 9, por supuesto, antes del capítulo 10 que analizamos en el Evangelio de Juan, ¿no? El capítulo 9 nos habla mucho del ciego, ¿no? Que recibe la sanidad de Jesús con saliva, haciendo un lodo para untarle en los ojos. En fin, tiene una narrativa muy interesante y por supuesto el 9, pues después sigue el 10, pero el capítulo 10, pero es la antesala de lo que nosotros analizamos en relación con el buen pastor. Entonces, ¿no? Como que esa perspectiva de ver la actitud y el servicio de Jesús para cómo debe ser un pastor frente a todo ese contexto adverso de la práctica pastoral, como decías Ernesto, ¿no? Que ya hoy en día hablar de pastores casi llevándonos hasta los tiempos de Jesús es casi lo mismo, ¿no? Es una práctica no muy apreciada el día de hoy por las actitudes mismas que los pastores y su discurso estamos realizando en general. Entonces, bueno, el capítulo 9, cuando se acerca a un ciego que todos veían todos los días y de pronto lo dejan, ¿no? Jesús lo sana y de pronto, ¿dónde está el ciego? Ah, no es aquel, miren, ese no es el ciego que estaba aquí todos los días. No es posible que ahora vea, nos mintió, ¿no? Pero entonces cuando comienza a decir que Jesús les dio la vista, entonces cambia la perspectiva. Un poco el hecho de analizar el texto bíblico nos puede llevar exactamente a dar como respuestas a nuestro contexto actual. ¿Qué tenemos que hacer hoy para darle, a lo mejor no va a ser nuestro objetivo es hacer la obra frente a la gente que necesita de Dios en su situación concreta, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es una realidad o cuál sería cuál es la realidad pastoral que tenemos que asumir frente a esa visión negativa del pastorado, ¿no? Entonces, un poco como rescatar lo que Jesús plantea en estos dos capítulos y también la labor pastoral, qué actitud pastoral debemos tener frente a lo que se está viviendo hoy. Entonces, ¿no? Nos va a dar como varios elementos de búsqueda y de práctica actual para una pastoral más pertinente, ¿no? No podemos hablar de la virtualidad porque en aquellos tiempos era diferente, pero sí podemos hablar de una pastoral que pueda contextualizarse en lo virtual. Entonces es donde tenemos que como hacer un gran esfuerzo de análisis bíblico al respecto, ¿no? Yo les dejo esa tarea, capítulo 9, capítulo 10, un poco, ¿no? Cómo podemos traducir, ¿no? Plantear lo que nos dice el texto para aplicarlo hoy en día, ¿no? Hoy en día. Ya ven, todo lo que hablamos, ¿no? Es interesantísimo. Preguntas, análisis, que nos dan mucha herramienta para hacer preguntas al texto bíblico, ¿no? Un ejercicio hermenéutico interesante. Pues, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Por ahí oí. Oye, Fer. Sí. Fer,
no quisieras ver un culto de acá, tengo un culto aquí enfrente de la casa, para que te des cuenta que no hay ningún protocolo de bioseguridad. ¿Lo quieres ver un momentico? Te lo voy a mostrar. ¿Es de tu iglesia? Lo está viendo. Vamos a darle. ¿Es tu iglesia? ¿Es la comunidad? ¿Es el pastor? ¿Es la iglesia donde él está? ¿Es esto? ¡Ah! ¿Es la iglesia donde tú pastoreas? No. ¿No? Para mostrarte la iglesia que no tiene ningún protocolo de bioseguridad ni nada. Como venga. Wow. No se enferman. Gracias a No Dios. se han enfermado. Gracias a Dios, no. Y que no se enfermen, porque como se enfermen, entonces ahí sí van a cerrar las iglesias. No, claro. Se van a dar duro a las iglesias como se enferme alguna persona. No, estaba en un culto. Imagínate, van a aislar a todas esas personas que estuvieron en el culto. Sí, va a ser tremendo. Así como cuando un jugador está enfermo, aíslan a todos los demás. Wow. Y a ti te van a aislar más. Sabiendo que Dios es poderoso, pero que... ¿Ah? A ti te van a aislar más. Estás ahí pegado. Ok. Pues gracias, hermanos. Así son los cultos para acá. Órale. No, pues mira, yo no tengo ningún conflicto, pero yo creo que la seguridad es mejor que eso, ¿no? En este momento, ¿no? Pero bueno, cada comunidad se expone de una manera o de otra. Y eso es tentar, a veces yo pienso que es tentar al Señor mucho en esas cuestiones, ¿no? Pues no sé si alguien tiene algo más, si no, nos podemos ver la otra semana, y el trabajo que creo que podemos como analizar, ir buscando ideas, ¿no? Todavía tenemos 2 domingos más, entonces buscar ideas, qué podemos hacer, y cómo podemos tener un fundamento bíblico, y luego qué podemos hacer en lo práctico, ¿no? ¿Qué podemos realizar? Me parece que sería muy fructífero hacer el esfuerzo, trabajar juntos ese tema, esos temas que acaban de... Son muchos, ¿eh? Se los voy a escribir, se los voy a enviar ahí ¿no? Al WhatsApp. Amén. Muchas gracias, Nao. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Ernesto. Muchas gracias. Ana María, no te escuché, Ana. Pues como yo tenía 2 domingos que no me conectaba, pues yo los estaba oyendo. Pues. No, pero a ver, ¿qué piensas de todo esto? Me gustaría por último escucharte. Soy la culpable de que esto se... Bueno, Fernando. Bueno, yo por lo que lo oí hablando, la comunidad, hablaban de comunidad, y cómo, me imagino por lo que los oí conversando de cómo había sido durante, cómo se ha dado bajo COVID-19. Entonces pienso que en la iglesia La Unción
ha estado más abierta que nunca, porque por lo virtual hay muchas formas, muchos días, ha venido mucho invitado, más la cosecha propia, en un momento, pues alabanza, que es a la que yo pertenezco, solamente estaba Katrina, que es la hija de el pastor Ernesto y de Bexy, pero también después fuimos convocados y nosotros pues estamos participando, y pienso que yo, que vengo de la iglesia católica a la comunidad cristiana anabautista, he sentido el cambio, me he sentido muy bien. Ya creo que tengo como 3 años, ya yo no sé cuántos tiempo tengo, más o menos debe ser unos 3 años. Pude dar hasta unos giros que tenía por ahí cojeando en mi vida. Aprendí también lo de la comunidad de otra forma diferente. En este momento estamos en nuestra fiesta decembrina, que es Fe con Obras. Por sus obras los conoceréis. Entonces, he recibido mucha, digamos que a mí me convino la pandemia, aunque a veces el tiempo también me limita, porque he aprendido muchas cosas, no tantas como quisiera y desearía, pero ha sido un constante alimentar. Es más, para cerrar, yo esta semana experimenté, digamos, unas afecciones en la salud, como que sin hacer ejercicio me dolía lo que decían las batatas, y de pronto me sentía como que me dolía todo, aunque no sé si fue que cuando fui a visitar mi propiedad rural me cayeron unas gotas, y eso a mí siempre me cae mal. Y a veces he estado durante esta pandemia con aislamiento y con aislamiento selectivo bastante, digamos, aburrida, estresada por estar haciendo la cosa de una forma diferente, pero donde uno no tiene ese contacto, por ejemplo, en mi caso con mis estudiantes, y qué aburrido estar en esas clases espiritistas, y que a veces uno da la clase, trata de imprimirle, y si no, bueno, cerramos y tienen un trabajo asincrónico. Pero me sirvió mucho ir ayer al ensayo y hoy a mi compromiso con Dios a través de alabanza, y hoy la prédica del pastor estuvo, mejor dicho, que ni para mí. Entonces eso revitaliza mi vida y me da ese ánimo para seguir bajo estas condiciones que estamos, que tiene sus cosas buenas, pero también algunas cosas que criticar bajo el aspecto sobre todo del académico. Qué bueno. Pues qué bueno, Ana María, y un gusto saludarte desde acá. Pues lo importante es que, pues, estos de los cursos y aparte este espacio que estamos, el plus, ¿no?, del curso, pueda llevarnos exactamente a seguir entendiéndonos en un nuevo contexto de vida y social que se viene y que ya está como inaugurándose, y necesitamos como ser pertinentes desde la fe, ¿no? Ser sal y luz en estos nuevos contextos. Entonces, es un poco la idea de poder saber por dónde caminar en la nueva realidad que se viene, ¿no? A partir de ya. Pues, muchas gracias, hermanos, hermanas. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, gracias. ¿No? Gracias, ovejita. Gracias, ovejita Lady, aunque tú eres una ovejita más avanzada en el conocimiento. Dios te bendiga, Lady. Bendiciones a todos. Bendiciones. Dios te bendiga, Naomi. Gracias por tu trabajo, hermano. A todos y gracias. Dios les bendiga. Siempre se aprende. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Bendiciones.